la clase 10. A la clase, la segunda clase en el sentido de la segunda pautada. Sería después de la 9, la 10. Ah, ok, Me parece la que 10. Díganme la fecha que yo tengo la 10 y la 11. no tengo Miller acá. Yo te digo, Gerard, espera que lo busco que te digo. Espera, En la Sí, la clase 10 y la 11. 10, de PAI 2, la clase 10, Sí. y la fecha, espera, porque es re larga, te digo. La fecha es el 30 de enero de 1963. 30 de enero. Parece que está bueno plantear ahí el problema del corte en la sesión analítica, cómo lo vuelve a plantear de otra manera, quizás, que en el seminario del deseo de su interpretación, ¿no? Bueno, Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal, Graciela Graham? ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo les va tanto tiempo? Hola, ¿Qué tal, Graciela. Graciela? Hola. ¿Cómo viste? Buenas. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Daniel, cuando quieras empezamos, ¿eh? Bueno, pueden bajar los micrófonos, en todo caso, silenciar los micrófonos. Sí. Por el tema del ruido. Yo no sé. Gracias. Bueno, yo quiero empezar primero tomando el título que le puso Miller a esta clase, que es la angustia signo del deseo. Entonces voy a tomar 6 puntos de inicio, con varias preguntas, y que van a guiar un poco lo que quiero decir, pero no van a responderse las preguntas, simplemente me parece que son preguntas para mantenerlas. Lo primero es esto: la angustia es signo del deseo, así la llama la clase. Hay una frase de Lacan que podría tener que ver con esto, pero que él eligió, Miller, ponerle este nombre. Entonces yo me preguntaba, no dice significante del deseo, por supuesto, dice signo. Incluso señal podría traducirse. Entonces yo me preguntaba, ¿representa algo para quién? El signo, ¿no? La angustia como signo. ¿Para el yo? ¿Para el sujeto? Esa es la primera pregunta. ¿Representa algo para el yo? ¿Representa algo para el sujeto, la angustia? Definida como señal para, ¿no? Signo del deseo. Señal del deseo. Y aclarando esto que decía antes, no es significante. La segunda cuestión. En algún momento, Lacan habla de la angustia anterior al autoerotismo. Entonces me pregunto, retomando la primera pregunta, ¿y la cuestión de la señal? Habla de Rank, ahí, del trauma del nacimiento. La otra pregunta que tengo es el sintagma identificación al objeto A. ¿Por qué? Porque en el seminario anterior, que es muy importante respecto al tema de la identificación, el juego que se arma es identificación entre significantes. Acá lo que aparece es una identificación con el objeto A. Me refiero exactamente a la clase 9, aunque hay algún esbozo ya acá, pero en la clase 9 ya directamente habla de la identificación al objeto A cuando está hablando del pasaje al acto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quiere decir identificarse a un objeto? Sobre la base, insisto, de que en el seminario anterior, en la identificación, todo el armado, el aparato que arma de la identificación está en relación al rasgunario y a los significantes. Esto es para iniciar la cuestión. Después, algunas afirmaciones que me llevaron la lectura Qué de esta volumen. clase y una parte del módulo. El sujeto no lo podemos pensar
sin el cuerpo. El sujeto no lo podemos pensar sin ser en cuerpo. Las dos maneras, sin cuerpo, sin ser en cuerpo. Otra afirmación. Todo esto se va a poner a Facebook, por supuesto. Este fue mi profesor de psicoanálisis. Sí. Hace mucho, hace mucho. La segunda, el sujeto no tiene imagen. Entonces, ante esta carencia de imagen, se tiene que vestir, y su vestidura, su vestimenta, es el fantasma. Lacan, en otro seminario, el fantasma lo caracteriza como prêt-à-porter, listo para ser llevado. Y se me ocurrió releer algunos párrafos, que simplemente para mí, pero es una sugerencia también, si quieren, tengo dos sugerencias hoy, tres creo, de lecturas. La novela de Italo Calvino, que se llama El caballero inexistente. Esta idea de la vestidura, frente a la no imagen, que decía como, el sujeto no tiene imagen, bueno, ¿qué hay? Bueno, se tiene que vestir con algo, el fantasma, prêt-à-porter, dice Lacan, y se me ocurría esta novela de Italo Calvino, que se llama El caballero inexistente. Por último, en esta introducción, pensaba que el objeto tampoco tiene imagen. Y esa es la letra A. Es letra y el objeto no tiene imagen. Entonces, tanto el sujeto como el objeto carecen de imagen. Frente a esto, lo que se arma es una vestidura, como decía antes, llamada fantasma, que es lo que hemos trabajado en las clases del seminario 6, y que la verdad que la novela esta lo ilustra muy, muy bien. Entonces, repito, la angustia es signo del deseo, signo ante qué, ante quién. Hay una angustia, dice Lacan, anterior al autoerotismo, y la duda que me queda, que no la respondo, por lo menos en la lectura de esta clase, y en la primera parte de la otra, de la 9, que habíamos sugerido, es la identificación a la... ¿Qué quiere decir identificarse con una letra? Es una pregunta, abro. Respecto de la pregunta, una angustia anterior al autoerotismo, en la clase 24 que nosotros trabajamos juntos del seminario 6, en la página exacta 472 de Paidós, en el seminario 6, dice, esta posición de estar sin recursos es lo que Freud, en su artículo de las pulsiones y sus destinos, llama Hilflosigkeit. Es más primitiva que todo, más primitiva que la angustia, que ya es un esbozo de organización. Que ya es un esbozo de organización. Puesto que la angustia es espera. Entonces hay un sin recursos, su manera de traducir Hilflosigkeit, por lo menos en este seminario lo traduce así, y la angustia como señal, como organización, es espera. No sabemos qué se espera. Aunque no lo articulemos de inmediato, dice, antes está la Hilflosigkeit. Antes de esto está el sin recursos. Repito, página 472 del seminario 6 que leímos juntos. Algunas puntuaciones de la clase 2, entonces. Sigo introduciendo cosas, entonces. En esta clase hay varios filósofos nombrados. Si la han leído, vieron que... Pero hay uno que no nombra. Y que a pesar de no nombrarlo, está presente permanentemente en el texto. Y es Heidegger. Es impresionante cómo he encontrado frases directamente pegadas de Heidegger en el texto.
Está nombrado Kierkegaard, por supuesto, y Hegel. Después voy a hacer unas referencias a la cuestión de la angustia en estos autores, que me pareció interesante, ya que Lacan arma esa fórmula que promete retomar. Dice, la próxima vez voy a retomar y voy a explicar. La siguiente clase no lo dice, y estuve recorriendo rápido el seminario de la angustia y no encontré una referencia a retomar esta fórmula de Kierkegaard o la discusión entre las fórmulas. Bueno, si se acuerdan, en la primera parte habla de un analista como interpretante. El tiempo de la interpretación, y habla del pasado imperfecto. Y a mí me parece que acá hay un hallazgo directamente en ese punto. Lacan dice, ya lo hemos visto en el seminario 6, él no lo sabía. Después dice, yo no sé. Porque ese él puede ser el otro, no sabía. Pero él incluye, yo no sé. Inmediatamente dice, pero hay indeterminación. Y esa indeterminación es no se sabía. No se sabía. Además, no puede saber. Y el analista como interpretante, cuando introduce la interpretación, introduce un relámpago más allá de lo que se cree saber. Entonces, en esta pequeña parte de inicio del texto, es muy interesante porque, primero, no se sabía, me evoca el seminario 11 cuando dice lo que se satisface. ¿Quién se satisface respecto al movimiento pulsional? Y la pregunta la mantiene con ese se satisface. Y a mí se me ocurría, entonces, que en este no se sabía, en esta impersonalidad, cae tanto del otro como del sujeto. El no se sabía, ¿se entiende? En esta indeterminación. Ese se me parece que marca para un lado al sujeto y para el otro al otro. No puede saber, porque hay algo que no se puede saber, lo tratará en millones de lugares de distinta manera, no es que no quiere solamente saber, sino que no puede, aunque quisiera. En el seminario 12, problemas cruciales, hay 2 clases dedicadas a ese tema. Y también me pareció interesante la idea del relámpago, que es heideggeriana, más allá de lo que se cree saber. También me gustó la expresión cree saber. Una cierta articulación entre la creencia y el saber. En esta posición interpretante del analista se ponen en juego también, dice, elementos significantes desprovistos al máximo de contenido comprensible. Esta idea de significantes desprovistos al máximo de contenido comprensible también me parece que remite al seminario 3, a la psicosis, cuando habla de un puro significante. Que no signifique nada. En otro lugar hemos discutido con Claudio esta posición porque algunos decían que es imposible pensar un significante que no signifique nada, y tal vez tengan razón en decir eso, pero Lacan dice que a eso tiene que tender la interpretación. Es muy interesante la discusión también en eso. El tema de la pureza o desprovistos de contenido comprensible. Por eso ahí aparece la idea del relámpago, más allá de la comprensión y de lo que se cree saber. Entonces dice que estos significantes son una llave. Abre. La llave sirve para abrir, dice. Son función del significante, y el significante más simple justamente es el rasgunario. Y en vez de decir en el principio del albergo, aunque lo dice, inmediatamente dice en el principio del rasgunario. Y lo aclara, era el aparato del rasgunario. Entonces, me gusta también esta idea en Lacan, porque la expresión aparato psíquico me parece que ha llevado, a partir de Freud, a cierta psicologización de este funcionamiento del inconsciente, y me parece que recuperar la idea de aparato, pero esta vez aparato de rasgunario,
rompe con la idea de una psicologización. Bueno, recupera la clase 1 de este seminario cuando habla de la mantis, y ya directamente empieza a decir, la angustia es ante el deseo del otro. Complejiza la cuestión, porque incluye ahí la cuestión del genitivo subjetivo o objetivo. ¿Es a lo que desea el otro o por el deseo del otro? No se cierra la cuestión con esta definición a la que vuelve en el seminario muchas veces. La angustia es ante el deseo del otro. No es tan sencillo. No es tan sencillo. A mí me parece que es un punto crucial y que debemos interrogarlo. Y hay algunas pistas, pero sigue siendo problemático. Me parece que decir la angustia es ante el deseo del otro no resuelve la pregunta por la angustia. Y van a ver por qué, ahora lo voy a intentar resolver. Poquito, porque son esbozos de ideas. Inmediatamente dice que el otro concierne a mi deseo en la medida en que le falta al otro. No dice que le falta, por supuesto después va a hablar del falo y del objeto A. Hay una indicación respecto de lo siniestro. Lo inanimado se anima, al otro le falta, y eso es siniestro. Cuando, ¿se acuerdan que es uno de los ítems fundamentales de Freud? Son 4 o 5 en lo siniestro, luminoso, y uno de esos fundamentales es cuando lo animado se anima. De los muñecos, por ejemplo, habla Freud en ese momento. Pero agrega, al otro le falta y él no lo sabe. O sea que volvemos al principio de esta clase. No se sabía. Se plantea que frente al deseo, la posición de Hegel es una aporía. ¿Por qué? Lo explica muy sencillamente, porque es del deseo de un deseo de ser reconocido. Pero hay una objeción a eso, que solo puedo ser reconocido como objeto. Y en ese punto me parece que nosotros tendríamos que pensar en el descuartizamiento, en la degradación del objeto. Entonces, que el deseo de ser reconocido lleva una aporía, porque uno solo puede ser reconocido en tanto objeto. Y dice, la angustia es la verdad de la fórmula hegeliana. Entonces, de ahí va a partir, ahora vamos a Kierkegaard. La angustia es la verdad de la fórmula hegeliana. Agrega, un poquitito más abajo, es un objeto A el que desea. A mí este tipo de frases a mí me rompen la cabeza, porque ya no es el deseo del otro, ya no es el deseo del sujeto, ni siquiera el sujeto en el deseo, que es una de las que más me gusta. La posición del sujeto en el deseo es una de las que más me gusta en Lacan. Pero acá dice, es un objeto A el que desea. A causa de la experiencia, de la existencia del inconsciente, podemos ser ese objeto afectado por el deseo. Finito en apariencia indefinido. El uno repetitivo no agota la función del otro. O sea que pone otra vez la relación al deseo del otro. Esta idea de es un objeto A el que desea me hizo acordar una frase del seminario de la identificación, donde dice la felicidad, ¿qué es la felicidad? Dice, la felicidad es la del falo. Y la tira así. ¿No? No es ni mía, ni tuya, ni del otro. Es la del falo. En esta aseveración, es un objeto A el que desea, me parece que nos tiene que hacer cuestionar la idea de el sujeto se angustia ante el deseo del otro. En el sentido que si es el objeto A el que desea, ¿qué es el deseo del otro? Y por supuesto, ¿qué es mi deseo? Puntos suspensivos. Como ven, muchas preguntas.
Después aparece el cuadrito este. Y a mí me pareció fantástico volver a leer este cuadro porque me gustó lo que él dice, lo que está de mi lado. Lo ubican ustedes, ¿no? Está en la página de Paidós. En la página 36. Entonces está el otro, el sujeto, sin tachar, como si fuera en el inicio, había una vez. Pero lo que plantea es, de mi lado, del lado del sujeto, lo que está de mi lado es el otro tachado, en tanto que no lo alcanzo. Escuchemos eso que dice. Está el otro en tanto que no lo alcanzo. Segundo, del lado del otro lo que está es el sujeto. Y la fórmula del fantasma, el Lozange y el objeto A. Y dice que este A, el objeto A, es la garantía de la alteridad del otro. Mi fantasma está del lado del otro. Entonces, esta división es fantástica porque es de mi lado el otro y yo del lado del otro. Si uno se preguntara de qué lado estoy, me parece que es irrespondible. ¿Dónde está el otro y dónde estoy yo? Yo como sujeto, digo, ¿no? Bueno, y ahí aparece el fantasma, por supuesto, para intentar responder algo de todo esto, para vestir. El A es la garantía de la alteridad del otro. Y mi fantasma está del lado del otro. Les leo el último párrafo, que está en la página 37 de Paidós. He cotejado esta traducción, la de Paidós, con la de Irene Agoff, que es la primera que hubo del Seminario de la Angustia, con la de Rodríguez Ponte, y la verdad que no hay grandes diferencias, hay solo una palabra que aparece distinta, que cambia el sentido de una frase, pero no la tomé ahora porque me parecía que no hacía el eje de la cuestión. Hay, sin embargo, otra fórmula que, si bien no demuestra mejor su eficacia, quizás sea tan solo porque no es articulable. Pero esto no significa que no esté articulada. Es yo te deseo, aunque no lo sepa. Porque se diferencia de la idea de Hegel de te amo aunque tú no quieras. Él dice, yo voy a ir a otro lugar. Yo te deseo aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa quién. El que desea y o el objeto deseado. Me parece que ahí es el objeto al que desea, también es una pista, y el se sabe, no se sabe, es una pista para esta frase. Allí donde consigue, por inarticulable que sea, hacerse oír, esta, se lo aseguro, es irresistible. El yo te deseo, aunque no lo sepa. ¿Y por qué? Supongamos que sea decible. ¿Qué es lo que con ella digo? Le digo al otro que deseándolo, sin duda, sin saberlo, siempre, siempre, sin saberlo, lo tomo como el objeto para mí mismo desconocido de mi deseo. Es decir, en nuestra propia concepción del deseo, te identifico a ti, a quien hablo, con el objeto que a ti mismo te falta. Otra vez te identifico a ti con ese objeto. Otra vez aparece la idea de identificar con o a un objeto. Tomando prestado este circuito obligado para alcanzar el objeto de mi deseo, realizo precisamente para el otro lo que él busca. Si, inocentemente o no, tomo este desvío, el otro, en cuanto tal, aquí objeto, obsérvenlo, de mi amor, caerá forzosamente en mis redes. Esta frase me parece que también tenemos que leerla en relación al seminario 11, a la última clase del seminario 11, ¿se acuerdan todos? El epígrafe nada más. Yo te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que a ti,
el objeto A minúscula, yo te mutilo. ¿Se acuerdan? Es la última clase en ti, más que a ti del seminario 11. Cuando hay un fenómeno de lo siniestro, no es el objeto A el que aparece. Tal vez lo que aparece evoca o convoca al objeto A, pero no es el objeto A lo que aparece. Recuerden que antes yo decía que yo pensaba que había que también subrayar el objeto tampoco tiene imagen, es letra, igual que el sujeto no tiene imagen. La angustia aparece cuando se rompen las significaciones que recubren el deseo. Hay una ruptura de la cadena significante. Hay un vacío de significación. Y este vacío lo que provoca es una suspensión del tiempo, un abismo temporal en la angustia. Hay una angustia ante la pérdida, pero también, y este es un problema del texto, ante el exceso de la presencia. Y la definición, que no aparece en esta clase, sino más adelante, es cuando falta la falta, ¿se acuerdan? Entonces, ante el deseo del otro, angustia. Pero cuando falta la falta, angustia. Pero si falta la falta, es porque hay una inminencia de una respuesta posible. ¿Y qué pasa con esa respuesta posible? También angustia. De otro modo. Tal vez la angustia sea una forma de destitución subjetiva, una irrupción de una destitución subjetiva. Y en ese punto tiene una función ontológica, es decir, nos hace pensar en el ser del sujeto, que es algo que venimos trabajando y pensando y rompiéndonos la cabeza con eso. La concepción dialéctica de Hegel aspira a una conciliación del ser y el sujeto, en lo absoluto, cuya traducción etimológica es que no es relativo a nada. Que no es relativo. Absoluto quiere decir que no es relativo a nada. Entonces, llegar a lo absoluto es una síntesis entre el ser y el sujeto absoluta, que no dependa de nada, que no sea relativa a nada. En cambio, Lacan propone otra cosa, una fenomenología del corte. Algo así como que entre el ser y el sujeto no habrá nunca una síntesis lograda. Y Kierkegaard también plantea esto. No hay una conciliación de dos términos opuestos en Kierkegaard. Es una composición de dos elementos que no son conciliables. Tironeado entre lo finito y lo infinito, dice Kierkegaard. No es lo mismo que en Hegel, porque en ese momento no hay conciliación. Ese tironeo es permanente. Quiero hacer una referencia a Heidegger porque me parece que Lacan no lo nombra, pero dice cosas de Heidegger todo el tiempo en esta clase. Les aseguro que hay un montón de frases que son heideggerianas. Y van a ver que cuando lo lean lo van a reconocer. Esto es de Ser y Tiempo, página 206 a 211. Si no me equivoco es la edición de Lozada. Heidegger habla de un estado de yecto. Es el ser ahí, caído, un ser perdido. El estado de yecto no es un hecho consumado, no es un facto definitivo, no es un factum definitivo. El ser ahí, mientras sea lo que es, continúa en yección, en caída, y se suma en el torbellino de la impropiedad del uno. Escuchen si no es Lacan hablando. Y se suma en el torbellino de la impropiedad del uno. Y acá
va otra recomendación, un breve cuento de Edgar Allan Poe, que se llama Un descenso por el Maelstrom. Maelstrom. Ese texto habla de Torbellino y de lo que le pasa a unos navegantes respecto del Torbellino. Es muy interesante leerlo. Es muy chiquito el cuento. Se consiguen en la web, está también. Entonces, Heidegger dice, fuga del ser ahí. Aquello ante lo que se angustia la angustia. Escuchen este lenguaje. El objeto A es el que desea. La angustia se angustia. ¿Entienden lo que estoy tratando de plantear? Aquello ante lo que se angustia la angustia es el mismo ser en el mundo. El antequé de la angustia no es ningún ente intramundano. No hay un ente. Es indeterminado. El ser. Nada que es a la mano o ante los ojos dentro del mundo es lo que angustia a la angustia. No dice a mí, a vos, al otro o al sujeto. Lo que angustia a la angustia. No sabe la angustia, escuchen no sabe. La angustia, aquello ante lo que se angustia. Se angustia ante el mismo ser en el mundo. En la angustia le va a uno inhóspitamente. Es decir, no se está en su casa. Recuerden que Heidegger había dicho en la Carta al Humanismo, el lenguaje es la casa del ser. En la angustia hay inhospitalidad. En la angustia hay la posibilidad de un señalado abrir, porque la angustia singulariza. Y aquí hay una clave de lectura que me voy a jugar ahora a decirla. Esta frase, en la angustia hay la posibilidad de un señalado abrir, porque la angustia singulariza. Esta singularización, dice Heidegger, le hace patente la propiedad y la impropiedad como posibilidades de su ser. Lo leo de vuelta porque quiero dar una hipótesis sobre esto. En la angustia hay la posibilidad de un señalado abrir, porque la angustia singulariza. Esta singularización le hace patente la propiedad y la impropiedad como posibilidades de su ser. Y agrego, el lenguaje, dice Hegel, nunca abandona el territorio de la generalidad. Y por ello el hablante jamás puede decir un singular que cree decir. Lo leo de vuelta. El lenguaje nunca abandona el territorio de la generalidad. Y por ello el hablante jamás puede decir en un singular. Entonces la angustia se me concluye, es la ausencia radical de palabra, y en esa ausencia radical de palabra, la angustia dice entre comillas, alguna singularidad, que las palabras no alcanzan para decir la singularidad. Otro ejemplo respecto al silencio. En Temor y Temblor, Kierkegaard firma con un seudónimo que es Joans de Silentio. Es decir, elige la palabra silencio para hablar de temor y temblor. Y se presentifica en todo el texto. Dice, el objeto de la angustia, dice él, Kierkegaard, es algo que no es nada. Es el vértigo de la libertad. Es lo que Heidegger dice, un señalado abrir como posibilidad. Para terminar con esta excursión por la filosofía, no puedo dejar de mencionar a Descartes, porque en Descartes está presente también la angustia. El famoso cogito no es razonar. Es un sentido más amplio de percibir y de concebir. Es decir, puede que yo esté engañado, puede que para estar engañado yo soy
Es decir, el estar engañado es una forma de pensamiento. Puede que esté soñando, pero el estar soñando es una forma de pensamiento. Por lo tanto, en cualquiera de todos estos casos yo soy. La cuestión interesante es que el antecedente inmediato al descubrimiento del cogito es la angustia. Porque él no puede tocar su propio yo hasta no haberse angustiado completamente. En ese estado en el que él dice que está sospechando que desde ahora ya no tendrá poder para olvidar estas dudas y que cayó en aguas tan profundas, textual de Meditaciones, que no puede ni hacer pie, ni salir de la superficie, ni salir a la superficie. Entonces el cogito toca el pensamiento desde la angustia. Podríamos decir la manera como, de esta manera, el cogito. Estoy angustiado, entonces soy. Es la percepción de su angustia, es decir, de su incapacidad para hacer cesar las dudas, el no poder olvidarlas. Entonces, hasta acá es lo que quería comentarles de la clase 2. Después, si hubiera tiempo, hay algo de la clase 9 interesante. Pero hasta acá, lo que me sugirió el paseo de Lacan por los filósofos, por armar esta Hegel, Kierkegaard, estas fórmulas que, insisto, no volví a encontrar después en el seminario. Bueno, paro acá. Escucho, me voy. No sé si, Diego, vas a coordinar las manitos, digamos. Sí, gracias, se me había olvidado. Por eso. Para ir dando la palabra, digo, para que no nos superpongamos. Dale. ¿Vos levantaste la manito para avisarme eso o para comentar algo? No, también para comentar algo, para preguntar algo. ¿Hablo ahora? ¿O cayó para siempre? Bueno, gracias Rubinstein. Bueno, me quedé pensando en la cuestión del principio que usted señalaba respecto de la angustia como signo, y esto que articuló respecto del el sin recursos, ahora no me sale en alemán, lo tengo que leer para acordarme cómo pronunciarlo, y se me ocurrió lo siguiente, ¿no? Digo, porque la angustia, usted decía, bueno, signo para quién, signo o señal, y se suele nombrar como señal para el yo, digamos, la angustia como señal para el yo, o en el yo. Pero si Lacan habla de la angustia también como presente en el autoerotismo, es decir, previo a que exista un yo, me quedé pensando si la angustia dice que ya implica, ¿no?, una organización, si cuando se trata del autoerotismo hablaríamos de angustia o tendría más que ver con el concepto de Hills of Cake o sin recursos, porque no me acuerdo. O sea, que donde no sería todavía la angustia, si se correspondería más con este término, el autoerotismo, que con la angustia. No sé si fui clara, pero esa es un poco la pregunta respecto de ese punto. Me muteo para que no...
No sé si Daniel quiere retomar algo de esto, o si alguien más quiere sumar algún comentario y después vamos viendo cómo se engancha. No, me gustaría escuchar más comentarios. Gerard, ¿ibas a hablar? ¿Cómo era que se ponía la manito? En Reactions, me parece que está. Pero Bueno, ya vimos que estás, dale. Ya vimos tu manito levantado. no, no, muy interesante, Daniel, lo que puntuaste. Yo resulta que, bueno, estoy revisando justamente esto para un seminario en la escuela y me voy a encontrar al punto en el cual se me ocurrió pensar que en realidad lo que Lacan hace con la angustia es una subversión también. ¿En qué punto? No solo en un punto metapsicológico, porque si bien hay puntos donde él va haciendo un recorrido similar al que hace Freud, en un momento se separa precisamente para hacer hincapié en aquello que si bien Freud toca, que es el punto de la Hilflosigkeit, que para mi gusto tiene que ver con la cuestión del desamparo más absoluto y el borde lindante con lo vacío, con el vacío. Cosa que de alguna manera Freud también recupera y critica lo que desarrolla Otto Rank y Lacan lo retoma también, en la cuestión de lo que Otto Rank hablaba de el trauma del nacimiento. Freud lo descarta, pero retoma la cuestión de lo que él propone desde muchos años antes, casi desde el proyecto, la Hilflosigkeit. Ese desamparo, esa prematuración. Bueno, allí hay un punto en donde me parece Lacan arranca y creo que ahí hace una subversión de Freud. Porque allí donde Freud dice que el sujeto se angustia como una señal, ante una señal de que algo puede faltar, justamente, ¿no? Daniel puntúa algo que en realidad dice Heidegger, ¿no? La angustia de la angustia, lo cual es algo sumamente interesante, porque ahí sí Lacan es muy preciso, creo que en toda su enseñanza, en hacer, en buscar el ser en la falta, ¿no? Buscar el ser en la falta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que después termina diciendo que eso es el de ser, ¿no? Que en realidad no hay otra cosa que un de ser en el camino de un análisis y que el ser del sujeto no puede orientarse más que por ese lado. Se me está escapando algo que quería decir. Sí, muy importante. Lacan juega con esto. Bueno, un momentito, a ver. Sí, efectivamente, la angustia es un afecto. En eso no se separa de Freud. La angustia efectivamente es un afecto. Freud dice directamente, esto va al yo. Y Lacan, como siempre, con el yo hace un montón de cosas, pero ¿qué yo? ¿Qué es eso? ¿A dónde va eso? Ojo que este tema de esta diferencia entre Freud y Lacan, yo creo que tiene consecuencias clínicas. No es lo mismo un tratamiento freudiano en este punto que el tratamiento, digamos, a donde apunta Lacan y donde orienta Lacan en la clínica. Quería marcar esa diferencia porque, digo, no me parece que que Lacan haga una diferencia con Freud, sino que hace una subversión, digamos, en donde ubica la falta de otra manera. Y claro, juega después con la cuestión del deseo del otro. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es el deseo del otro?
¿Cuál es el estatuto de eso que falta? ¿No? Bueno, se la va a pasar toda la vida diciendo qué es eso, y lo dice de 20.000 maneras diferentes. Ayer, por ejemplo, estábamos estudiando con un grupo de amigos ¿qué es esto de la plusvalía de goce? ¿No? ¿Qué es esto del estatuto de la plusvalía? Un momentito, ese plus no es una ganancia, es una pérdida. ¿No? Lo dice al principio en el seminario 16. Y desde allí parte para abrir el campo del goce, pero ese plus es una pérdida. Siempre Lacan está hablando y dando vueltas alrededor de ese agujero, ¿no? de ese ser que está en la falta, y en la angustia es muy preciso, yo digo, no solo metapsicológicamente, sino clínicamente. Este para mí parece un seminario fundamental para pensar la clínica lacaniana. Es muy claro en este punto, y cuando uno lo puede corroborar y verificar en lo clínico, es realmente toda una guía. Bueno, en esto creo que sigo a Daniel en lo que él venía diciendo, me pareció muy piola lo de Heidegger. Efectivamente, hace muchos años que lo leí y me hiciste acordar la angustia de la angustia. Muy bueno eso. Bueno, Gerardo, una cosita nada más. Es muy bueno. Esto que vos decís, que me lo venía preguntando, bueno, también trabajándolo con Diego, lo veníamos trabajando en el seminario 17, lo de la plusvalía, el plus de goce, que uno plus al principio lo asocia con, ¿no? con algo en más, y también en el seminario 17 lo nombra como pérdida, como una pérdida. Claro. Es difícil como entender. Porque ahí retoma lo que dice, lo que hace Marx, bueno, un momentito, a ver, ¿de qué se trata este plus? El plus se lo lleva, digamos, hay una ganancia por un lado y una pérdida por el otro. En ese sentido lo sigue a Marx puntillosamente, creo yo, no sé, capaz que algún marxista que haya leído todo Marx, yo leí algunas cosas, pero hasta donde yo entendí, sí, efectivamente, ese plus se lo lleva el amo y la pérdida va para el lado del esclavo, y en ese sentido, en el 17 sí dice lo mismo, para poder armar los cuadrados. Sí. Bueno, me callo un rato. Bueno, yo había autolevantado la mano, así que ahora la bajo. Quería retomar algunas cosas de las que puntualizó Daniel, que me pareció muy interesantes, y sumarle otras que se me fueron ocurriendo entre la lectura de la clase y lo que Daniel presentó. Me parece que está bueno esto de reparar en el título, que efectivamente Miller le pone a la clase, que no está como expresión así tal cual en la clase, pero que se infiere de ella, porque la cuestión del signo a mí me hizo pensar que cuando Lacan dice ahí interpretante, está pensando en Peirce, ¿no? Está hablando ahí de lo que es el interpretante en Peirce, lo cual me parece que engancha bien con lo que Daniel subrayaba del título, ¿no? Si la angustia es signo, es decir, si representa algo para alguien, ese alguien está en posición de interpretante, ¿no? Hay un representamen ahí, la angustia como un representamen de algo, un objeto, en términos de Peirce, que que está dado a interpretar algo, ¿no? Entonces me parece que cuando Lacan es interpretante ahí, no solo que está jugando con la cuestión de la interpretación, que bueno, aparece en la clase y también en la 9, sino que está pensando ahí en la cuestión retórica. Y eso lo conectaba con esta especie de ping-pong que iba haciendo Daniel entre el sujeto y el objeto, aproximándolos, digamos, como efectivamente Lacan lo aproxima en muchas ocasiones, lo vimos también el año pasado a lo largo del seminario 6, ¿no? Pasaje donde el objeto y el sujeto comparten algunas características. Daniel decía, ¿no? El sujeto es sin imagen, está representado por un significante, pero sin imagen, se viste con los ropajes del fantasma, dice Daniel, y el objeto también es sin imagen, ¿no? Y está representado por un signo, tiene que ver con el signo ahí, ¿no? El signo aparecería ahí como en el lugar de lo que el significante es para el sujeto.
Y después, bueno, el juego de palabras, ¿no? En que el sujeto es un efecto y la angustia es un afecto, ¿no? Parece que ahí también hay una consideración respecto de que la angustia no es efecto porque no está sujeta al significante, ¿no? Del mismo modo que el sujeto. La frase que a vos, Daniel, te rompía la cabeza, o el tipo de frase que te rompía la cabeza, decías vos, es un objeto el que desea, a mí también me parece muy enigmática. No estoy seguro si Lacan está poniendo ahí el objeto en posición de sujeto gramatical, digo, ¿no? De agente del verbo desear, diciendo que el objeto desea, que me parece que vos lo traías en ese sentido, o si está aludiendo, porque en Miller es más tajante, ¿no? Es un punto y seguido, y está la frase, el objeto es el que desea. El objeto A es el que desea. En Rodríguez Ponte está como entre comas, ¿no? Es como una frase más larga. Y en esa otra versión ahí me hace pensar que le está diciendo que el otro desea el objeto A. Para mí no es tan claro que ahí esté diciendo que el objeto desea, ¿no? En el sentido, insisto, gramatical de agente de la acción desear. Me parece que lo que está diciendo ahí es que el objeto A es lo que desea el otro, del cual viene hablando la frase. Yo por lo menos me lo pregunto si es un sentido o el otro, no sabemos, porque no lo aclara, pero bueno, es otra lectura posible, me parece, de ese sintagma tan raro, ¿sí? Y, no, y lo último, me parecía genial esta traída de Heidegger a la cuestión, por lo menos las citas que vos fuiste haciendo, porque pensaba que esto de que Heidegger dice de que el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Y vos marcabas, ¿no?, que la angustia tiene que ver con cierta inhospitalidad. Me parece que por ahí Lacan se le ocurre, ¿no? Que la vía para entrar a la angustia es la llave, y no ni el catálogo, ¿no? Ni el análogo, sino que dice, bueno, voy a trabajar la función de la llave. Bueno, cuando vos dijiste esto de Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Y la angustia tendría que ver con cierta inhospitalidad, ¿no? Cierta sensación de que perdimos la llave, ¿no? Perdimos la llave significante que permite, ¿no?, cierta apertura y cierre del lenguaje, ¿no?, por donde emerge el sujeto. Bueno, si en la apertura y cierre del lenguaje emerge el sujeto, cuando perdemos esa llave, parece que aparece la angustia, ¿no? Algo así se me armaba eh, como idea. Bueno, hay varios más levantadas que, como yo estaba hablando, no vi en qué orden las levantaron, así que digan ustedes, está Clara, está Graciela y está Claudia. Graciela había levantado la mano antes, me parece, pero no sé. Yo no tengo idea, pero bueno, digo, igual no va a ser largo lo mío. Quiero preguntarle, hola Daniel, quiero preguntarle a Daniel dos cosas o tres. Una, me pareció muy interesante lo de Heidegger, porque yo tengo este seminario como cierta ruptura de Lacan con Hegel, y creo que vos de alguna forma lo marcaste. Y la pregunta sería si esta ruptura con Hegel es como un paso a Heidegger, cosa que por lo que dijiste me parece, pero te lo pregunto. Porque bueno, Lacan no era un filósofo, pero siempre hay un filósofo detrás de Lacan o adelante. Lo otro que te quería preguntar es cuando vos decís que cómo se identifica algo o alguien a una letra, pensando el objeto A como una letra. Si bien lo es, también en este seminario es donde Lacan hace el corte del cross-cap y entrega el disco como una hostia. Donde entonces me parece, hay quienes dicen que la verdadera creación del objeto A, el verdadero invento, no creación, del objeto A lacaniano está en ese acto donde él le da en la clase anterior una estructura aritmética y luego hace esta maniobra sobre
la topología. Entonces me parece que por ahí se podría pensar mejor cómo identificarse a un objeto que ya no sería solo una letra. Pregunto. Y además me interesó mucho, me la había olvidado, yo trabajé mucho este seminario, pero me había olvidado este asunto de que la es la garantía de la alteridad. Y me parece una frase maravillosa, porque si de algo se trata en Lacan, me parece, con la invención, bueno, desde el estadio del espejo, digamos, que en este seminario es mostrar que tanto el sujeto como el otro, como el A, para Lacan se fundan en una absoluta alteridad. Cosa que ahí sí hace una diferencia con Freud, ¿no? Con la introyección y proyección. Bueno, eso, pero me interesaba ese asunto de las preguntas sobre Hegel y Heidegger. Gracias. Vamos para el sur y después a Chascomús, ¿parece? En ese orden. Bueno, se me ocurrió decir de una manera, a ver cómo suena. La angustia sería como un estar ahí desnudo o desnuda, sin ropaje, fantasmático, a la espera de significantes que arropen, ¿no? Que vistan. Y bueno, la identificación a la letra podría pensarse como eso, como el ropaje, a la espera de ese ropaje. Claudio. No, bueno, a ver, le respondo a Clara según lo que yo vengo escuchando de Daniel y leyendo y que venimos. ¿Se me congeló a mí, Claudio, o a todos? No. No se escucha. No. Yo tampoco escucho. No, está congelado, sí. Clau, si vos nos escuchás a nosotros, te avisamos que te quedaste congelado. Petrificado. Bueno, creo que ahí se salió. Ahora seguramente vuelve a entrar. Clara y Graciela, acuérdense de bajar la mano si ya se van a cansar si no de tanto sostener. Bueno, mientras vuelve Claudio, que iba a hacer un comentario, si alguien más quiere sumarse. Mientras voy diciendo algo que me hizo acordar Graciela cuando decía lo de la identificación al objeto A que señalaba Daniel. Ahí volvió Claudio. Lo dejo para después. Te escuchamos, Claudio. Otra vez está bloqueado. Está sin imagen, pero no muteado. A ver. Pero no se lo escucha, ¿no? No, Yo no yo escucho tampoco. nada. A vos te No. escucho y a él no. Bueno, y no, iba a decir respecto a esto que retomaba Graciela de identificarse al objeto A, que como letra es... Mientras se reconecta,
Sí, estaba diciendo algo yo, sí. Después seguimos. Si querés. No, esto, digo, a mí la cuestión de la identificación al objeto A, como Lacan está trabajando acá la joven homosexual también, hace algunas alusiones a la joven homosexual y al pasaje de la joven homosexual, me hacía acordar algo que retoma Lush en La sombra de tu perro, a propósito de este pasaje al acto de la joven homosexual, como una identificación al objeto A en el sentido de, bueno, él propone la voz, ¿no? Porque en Lacan está enfatizada la mirada del padre, ¿no? Recuerdan que Lacan dice ahí que, bueno, la joven homosexual se precipita a la vía del tren ante la mirada furibunda del padre, y que la mirada funcionaría ahí como objeto A, ¿no? Ella, ¿no? Lacan dice la súbita puesta en relación del sujeto con el objeto A, ¿no? Esa es la frase que usan Lacan. Que el sujeto se encuentra súbitamente, ¿no? Como siendo el objeto A, ¿no? El objeto de esa mirada, y que Alush plantea que se trataría más que de la mirada, de la voz de la dama, ¿no? Porque es después de escuchar estas palabras de la dama que la joven homosexual se precipita. Bueno, nada, pensaba esto, ¿no? Si la identificación al objeto A no quiere decir también ahí, no solo la identificación a la letra, sino la identificación a cierto lugar en relación a los objetos pulsionales, ¿no? Hola. Es decir, el sujeto como siendo una mirada, el sujeto como siendo una voz, una mierda, como con cierta disolución fantasmática, ¿no? Por lo menos momentánea en ese pasaje. Sí, Claudio. ¿Estás? Estoy desconectándome y conectándome así, intermitentemente. Ahí se te escucha. Si se escucha, retomo. No me acuerdo hasta dónde dije, pero le decía a Clara que la idea de Lacan de una señal en el yo, a lo modo freudiano, en el yo ideal, dice Lacan, es una señal en el yo para el sujeto. Si es en el yo, eso es vestidura, no está desnudo. Otra cosa es el desamparo originario que Freud plantea en varios artículos, del cual después la angustia será señal para no caer en el desamparo, es decir, ya es recurso y organización, ¿no? Como leía Daniel, de la angustia. Pensaba respecto de la angustia señal ante el deseo del otro, me parece que esa definición o esa fórmula va a ser interesante porque a lo que va a llevar es a la pregunta por el deseo del analista y cuál es la función que tiene el deseo del analista y la angustia en un análisis. Y me parece que eso sí que va a ser algo que vale la pena interrogar porque tiene que ver con que, hablando de interpretante, me parece que, y del corte, y nosotros veníamos hablando de la palabra como corte y el corte de la palabra, lo que acá Lacan va a mostrar es que no todo en un análisis pasa por el corte de la palabra, por el corte interpretante. Y retoma la idea freudiana de la pregunta por qué es el manejo de la transferencia, que es un problema importante en la conducción de un análisis, ¿no? Entonces, y también lo plantea en términos de corte, el manejo de la transferencia. Por eso me parecía interesante la clase 10 y la 11, porque son dos clases donde prosigue la pregunta por el atinado del pasaje al acto, con todo lo problemático que es este asunto para un analista, y con todos los vaivenes que Lacan le da a este asunto. ¿Sigo ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, Clau. Sí. Bueno, porque les perdí la imagen. Me parece que eso vale la pena, por esto de cuando Daniel señalaba el ADCA, que eso me recordó a una cuestión que Lacan plantea en la conferencia sobre la equivocación del sujeto saber, donde dice un objeto activo y un sujeto subvertido, como invirtiendo las fórmulas de lo que es sujeto-objeto respecto de lo que es la teoría del conocimiento. Me parece que esa idea de objeto activo podría ser un objeto deseante, y habría que preguntarse ahí dónde Lacan ubica el deseo del analista, si como deseo del otro o como deseante. Pero lo cierto es que
este deseo del otro tiene en el análisis una función muy ligada a la angustia, a lo que es angustiante para el sujeto del análisis, ¿no? Eso lo trabaja Lacan en la clase 11, para mí de una manera muy interesante, ¿no? ¿Por qué el deseo es angustiante? ¿Por qué la angustia es necesaria en un análisis? La angustia que el análisis genera, no la que el analizante viene con la angustia, sino que el análisis es angustiante y que no podría no serlo, respecto de justamente cuestionar las identificaciones, ¿no? Bueno, eso es una cosa que quizás para retomar esa pregunta. Después el esquema que es esbozado en esta segunda clase, me parece que va a tener la importancia que tiene la angustia, y yo creo que en eso Lacan está diciendo Freud. Yo no entiendo mucho, Gerardo, la idea de que la subversión es a Freud. Yo creo que con Lacan la subversión sigue siendo freudiana. Y después está en la lectura que Lacan hace. En este seminario hay como varias vueltas que le da al límite del análisis, como la roca de la castración, donde ubica como un límite en Freud, que te pregunta, ¿es un límite o se puede ir más allá? Y le da muchas vueltas a la idea de la angustia de castración, el complejo de castración, las versiones imaginarias de la castración, y cómo la angustia pasa a ser, en términos de lo que Daniel leía de Heidegger, una apertura. Cómo la angustia de castración es una apertura de análisis, ¿no? El término apertura me parece ahí interesante. Yo en un momento recorrí esas citas, porque se ha tomado mucho la idea de ¿Se cortó de vuelta? Sí, se congeló otra vez. Sí, quedó congelado de nuevo. Bueno, estaba Silvina y después Bruno, si quieren continuar comentando hasta que Claudio reaparezca. Sí, lo mío es breve, porque nunca termino como de significar esta frase tan famosa respecto de la angustia, que la angustia es lo que no engaña. Y me gustaría como recordarla, bueno, un poco preguntar, bueno, que lo que no engaña respecto de qué es lo que no engaña, porque es un afecto y no está relacionado a los significantes. Habría que articularlo con lo que casualmente trabaja en la clase 9, cuando habla de qué es lo que miente, ¿no? El inconsciente, el deseo. Esta frase de la angustia es lo que no engaña, que siempre la he escuchado como repetir como dada por sentado, y a mí no me queda tan claro a qué se refiere con esto de la angustia es lo que no engaña. En tanto, un afecto, ¿no? Digo, porque hay otros afectos, sin embargo, el único que opera como brújula para el análisis, según Freud y según Lacan, es la angustia. Entonces, puedo pensar que claramente es porque tiene que ver con lo inconsciente, pero no sabría articular más que eso respecto de esa frase. Entonces, si me pueden aportar algo, agradezco. Nada más. Sí, yo en ese punto, en relación con lo que trae Silvina, bueno, me parece que es importante destacar el aspecto de descarga corporal de la angustia que cierne Freud, en un punto de desamarre especial de la función de significante, que me parece que lo coloca en un lugar diferente, que la coloca en un lugar diferente del resto de los afectos. Y en función, digamos, también de cómo se articula a la problemática de la causa. Después quería decir, en relación con lo que había aparecido de la identificación al objeto A, me parece que hay dos dimensiones. Por un lado, esto que traía Diego de la identificación del sujeto con el objeto A en el fantasma. Me parece que en ese caso hay como una identificación que sostiene una especie de disyunción de esquicia entre el sujeto y el objeto, y que en ese sentido
me parece ahí que el objeto es justamente donde se juega en esa dimensión de alteridad que permite conectar al sujeto con el otro. Creo que a grandes rasgos ese es un nivel que se opone a este otro, que me parece que es lo que aparecía más con el señalamiento de Daniel y que se trabaja en varios pasajes de este seminario, que es la dimensión del objeto más en un plano, como en cierto sentido, positivizado como nada, en cierta forma. Creo en ese punto que la idea que, bueno, va a ser una de las vías por las cuales va a pensar el pasaje al acto, o sea, el sujeto expulsado de la escena por la vía de la identificación de un objeto que es nada, ¿no? Me parece que esa es una de las vertientes fuertes del Niederkommen de la joven homosexual que trabaja Lacan. Por otro lado, me parece que eso, bueno, también tiene la deriva después de la identificación con ese objeto desecho del masoquismo, donde también ahí aparece el objeto A en una dimensión positivizada, que me parece, bueno, que a grandes rasgos, después creo que hay muchas distinciones intrínsecas a cada uno de estos dos niveles, pero que a grandes rasgos me parece que son dos cuestiones que hay que distinguir tajantemente en ese sentido. O sea, cuando el objeto A funciona como aquello que conecta al sujeto con la alteridad del otro por la dimensión del fantasma, y cuando el objeto A en cierto punto es aquello con lo cual el sujeto se identifica para quedar expulsado de la escena, obviamente, como decía, en diferentes registros. Y bueno, por otro lado, lo que quería decir es en relación con esto que traía Daniel, de la problemática del objeto que desea, el objeto A que desea, que me parece muy interesante para pensar eso, la idea de qué estatuto tiene el deseo en relación con la causa. O sea, me parece que es un punto fuerte que anticipa todo lo que se va a ir desarrollando en el seminario respecto de el objeto como causa y no como efecto del deseo, el objeto A. Porque en ese sentido me parece que permite pensar la idea de que el deseo se juega en la disyunción entre el sujeto y el otro, y que en realidad el deseo nunca aparece, el sujeto y el otro nunca son agentes del deseo. Y eso me parece un punto decisivo para mostrar en qué punto, si bien podemos hablar de deseo del otro y de deseo del sujeto, nunca podemos decir que el deseo del otro y el deseo del sujeto se jueguen en esa dimensión del agente, de un agente personalista que sería la causa, sino que la causa justamente aparece en la disyunción que inaugura esa tensión entre el deseo del sujeto y el deseo del otro. Me parece que ese es un punto decisivo respecto de todo lo que se va a ir desarrollando de la dimensión del objeto como causa. Bueno, creo que por ahora, bueno, eso. Otra cuestión más, que me parece que esto también se conecta con todo lo que va a trabajar sobre el final del seminario respecto de la crítica al mito personalista para pensar el acto. O sea, esto permite toda una dimensión del acto que no tiene nada que ver con un acto que se ha asumido subjetivamente, sino que el acto también se juega en el terreno del objeto A. Bueno, por ahora esos comentarios, después en todo caso seguimos conversando algunas de estas cuestiones. Esto que vos decías, Bruno, se me ocurría decirlo como, bueno, hay variaciones de los lugares y las funciones que va ocupando el objeto, está claro. No es lo mismo que sea causa, que sea resto, que sea producto, desecho. Son distintos lugares en distintos momentos que la estaba planteando. Lo que a mí me hacía ruido era leer la palabra identificación respecto al objeto. Digo, con la lectura del seminario 9, instalado, digamos, desde la lectura del seminario 9, es decir, bueno, es a ver, lo pregunto así, ¿es más laxo la palabra identificación que la rigurosidad que tiene en el 9? Cuando hace el esquema de los mamíferos y el rasgo mama que te saca del conjunto de los vertebrados, ¿no? En ese pensamiento de Lacan del rasgo, ¿no? Porque como acá retoma el tema del rasgo, me quedé pensando en eso. De la palabra identificación, digo, no está mal, uno lo utiliza también de la identificación del cuerpo con la imagen.
uno la utiliza de muchas maneras. Tal vez no sea estrictamente en el sentido del seminario 9, del juego, la operatividad de los rasgos, la operatividad del significante. Esa es otra cuestión. Y no está mal decir, bueno, el cuerpo se identifica con una imagen a partir del otro, porque esto también está en el seminario, o eso que empezó a esbozar Claudio sobre si es en el yo o es el sujeto, si es una señal en el yo, pero es para el sujeto, porque recuerden que en la clase 9 lo que está planteado es la idea del borde, algo así como que se desdibujan los bordes, y Lacan termina hablando de la despersonalización, en ese punto. A mí lo que lo que me pegó muy fuerte fue el tema del silencio, que no está dicho en esta parte del seminario, pero las lecturas que me llevó a leer el seminario, todas plantean algo así como una relación intensa entre la angustia y el silencio. El silencio no engaña, yo diría, pensando en lo que preguntaba Silvina. El silencio no engaña. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Es un sileo universal, por decirlo así, donde lo único que cabe es la mudez, porque hay angustia. Por supuesto que cuando eso ocurre en un análisis, uno invita a asociar a algo, alguna señal de algo, si no sea significante, por lo menos a una señal de algo. Pero me parece que hablar de la singularidad del sujeto, de lo que es singular de cada uno, en términos del silencio y de la angustia, a mí me parece que es algo que debemos tirar de esa soga a ver a dónde nos lleva, ¿no? ¿Qué es lo singular? ¿El fantasma? No, si hay que construirlo. Es singular y no singular. Quiero decir, es el análisis mismo. Pero hay un punto donde uno dice, ¿qué hay del sujeto y del otro? Bueno, pero del otro, el objeto va entre los dos, alteridad. Pero esa alteridad es de sí mismo también, respecto a lo que preguntaba Graciela. Es alteridad respecto del otro y alteridad de sí. Entonces, me queda como respuesta parcial, ahora, la idea de cierta temporalidad de la angustia, el vacío, la fijación, el abismo, por eso el cuento ese de Poe, de la angustia, donde uno llega a ese punto y es un abismo. No hay palabra que te agarre, no hay palabra que te vista, retomando lo de Clara, ¿no? No hay palabra que haga algo con eso. Pero eso es del sujeto o es del otro. Y tal vez por ahí tengamos una pista para pensar algo, lo voy a decir mal a propósito, esencial al ser del sujeto. El silencio y la angustia. ¿Se entiende lo que estoy tratando de plantear? Porque de Heidegger me queda eso, del cogito cartesiano me queda eso. Hegel en otro lugar habla de la inquietud del espíritu. O sea que esa idea de lo absoluto al final, él mismo la cuestiona. Una inquietud permanente del espíritu. O sea que esta síntesis no se va a terminar de lograr nunca. O sea, a mí me parece que hay un punto ahí interesante para seguir tirando de la cuerda. Algo más respecto de lo que decía Graciela. A mí me parece que Heidegger está presente, sobre todo en este seminario, en varios, pero en este está muy presente. ¿No lo nombra? Habría que preguntarle a Lacan por qué no lo nombra. ¿Por qué lo nombra Hegel? Porque, tal vez la respuesta, y a Kierkegaard, sea porque se murieron. Y en esa época Heidegger estaba ahí vivito y coleando y produciendo. Y acá tal vez sea un poquitito envidioso, no sé qué, pero no lo nombro. Pero hay frases enteras, en serio, de estos párrafos que yo tomé, que son muy similares en el texto de la angustia. Respecto de la hostia, además que los gallegos dicen hostia, a mí me gusta más el ejemplo de la placenta, Graciela. Porque viste cuando habla del embrión acá, de las coberturas, de las membranas, me parece que la placenta es uno de los mejores ejemplos de la extemporaneidad del objeto. En un punto está fuera del tiempo. Porque la placenta nace con la cigota, ¿no? Con el embrión, con el principio del embrión, y muere con el parto. Entonces Lacan dice, ¿está comunicado el niño con la madre? No, dice, no.
es empieza a hablar y hace el dibujito también, y pone el espejo, ahí hace como un lío a propósito. Me parece que la placenta es un muy buen, lo llama objeto caduco en otra de las clases. Algo que comienza y cae como las hojas en el otoño, que se renueva. Bueno, ahí me parece que ahí hay un punto clave. Y estoy de acuerdo con Graciela también en que la idea de garantía de la alteridad es muy interesante. El otro, cuando uno lo piensa como garante de algo, no. El A es la garantía de la alteridad, con minúscula. La alteridad es la genialidad de uno consigo mismo, y con el otro. Bueno, esto. Vos sabés que hay Aluz cuenta en uno de sus libros una historia que le contó una amiga que estuvo en un país que no sé si es Somalia, no sé, un país así, donde se hace como un ritual con la placenta, justamente hablando de la placenta como objeto A, y cómo la placenta es entregada a la madre en el momento del parto, y la madre debe, después de no sé cuántos días, cuando cae el ombligo, no sé muy bien cómo, enterrar esa placenta y eso. Es muy interesante. Después si lo encuentro te lo mando, se los mando, pero es muy interesante la idea de la placenta, sí. Bueno, estaba Estela y después Agustina. ¿Qué tal? Bueno, una pregunta que se me fue construyendo a partir de la presentación de Daniel, ¿no? Si en verdad la angustia podría pensarse como, en este sentido, ¿no? Señal de singularidad para poder hacernos interrogar sobre una ética, quiero decir. Bueno, me parece que la angustia como señal de singularidad se nos ofrece para despsicopatologizar la cuestión de la angustia. Lo digo a propósito de la clínica, ¿no? Porque me parece que las más de las veces se psicopatologiza la angustia. Quizás sea, digamos, esta forma de singular, de guía, de orientación, la angustia por fuera de lo que se puede llamar lo psicopatológico, ¿no? Se me ocurría pensar eso y como una dimensión de la angustia que es ética y que no es patológica. Nada más, eso se me había ocurrido. Respecto de del cruce o de la ranura que se puede construir a partir del discurso de Heidegger y por supuesto de Kierkegaard con Temor y Temblor, donde uno podría decir, bueno, sí, la angustia nos atraviesa, pero en realidad no representa nada, es angustia, quiero decir. Y el temblor podría pensarse, el miedo, el pánico, el temor, quiero decir, son por ahí otras dimensiones que si bien tienen que ver con la angustia o marcan el borde de la angustia, o le pertenecen, pero no son esta dimensión. Nada más, eso quería comentar. No sé, a propósito de la clínica. Bárbara, Estela. Agustina, ¿seguís vos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo quería señalar el tema de la angustia que remite al silencio que nombró Daniel en relación al cuadro de Munch. Se me vino a la cabeza ese cuadro famoso, El Grito, donde me parece que es un grito áfono, o sea, no podemos escucharlo, ¿no? Y lo angustiante que resulta esa imagen, ¿no? Que digo que
por lo menos si hay alguna imagen de la angustia, como que lo veo representado en ese cuadro, la veo representada en ese cuadro, donde también Lacan la trabaja en relación al silencio. Para poder, digo, para que haya silencio tiene que existir también un grito, un sonido, ¿no? Si no, no podemos captar lo que es el silencio. Y ese cuadro me parece que, bueno, sí, como imagen me parece, bueno, está representada, me parece la angustia, la desesperación, ¿no? Como, no sé, se me vino eso a la cabeza. Clara, ¿vos estás desmuteada porque ibas a comentar algo? No. Quedaste, sí. Claudio me avisó por mensaje privado que no iba a poder volver a reconectarse porque estaba con problemas de internet. Que en todo caso, en los minutos finales resolviéramos cómo queríamos continuar. Igual todavía tenemos un rato más si alguien quiere sumar algún comentario, un intercambio más. Todavía tenemos tiempo para un par de intervenciones más. Ahí, Silvina. Me quedé pensando en esta propuesta que hacía Rubinstein respecto de que, bueno, de que siguiéramos preguntándonos por la cuestión del silencio. Y bueno, siempre tuve la idea de que el silencio, esto que nombraba Claudio, ¿no? La angustia, no la angustia neurótica, digamos, que uno lleva al análisis, sino la que produce el análisis, ¿no? Claudio hacía esta diferencia. Y muchas veces esa angustia tiene que ver con el silencio del analista, ¿no? Como, porque en definitiva uno podría decir, si estoy siguiéndolo en este momento a él en lo que está diciendo, que la angustia es ante el... Y al mismo tiempo que ese silencio, yo siempre lo pensé de esta manera, da lugar a que, bueno, no solo la asociación, sino a que se despliegue a eso, si no es desde el fantasma. Y entonces recordé el otro día, en relación a alguien decía en la sesión, recordando una intervención de un análisis anterior, que él estaba en el diván y ante el silencio del analista, por eso me vino a la mente, ante el silencio del analista, él le pregunta, angustiado, o sea, se angustia y le pregunta, ¿no te habrás quedado dormido, no? Entonces, que el analista en ese momento hace un ruido tipo como si estuviera durmiendo, y él dice que aún cuando sabía que, o sea, que ese ruido de estar durmiendo era como
nada, como que lo había escuchado efectivamente, no pudo, y dijo, no lo pudo manejar, y que se levantó del diván inmediatamente para ver si estaba dormido, ¿no? O sea que lo llevó a un acto, digamos, a levantarse, aun cuando él, lo primero que se le ocurrió fue que lo estaba jodiendo, digamos, o que... y nada, bueno, pensaba en todas las cuestiones, no en todas, no, en algunas de las cuestiones, porque todas no las sé, que empiezan a articularse en relación al silencio. Eso. Beatriz, levantaste la mano. Sí, bueno, sumamente interesada por el recorrido que estoy escuchando, el recorrido por los filósofos que hizo Daniel en la presentación y las intervenciones. Tengo una pregunta muy acotada. Creo, si recuerdo bien, que fue Bruno el que habló del objeto positivizado. Quería pedirle si es posible que desarrolle un cachito esta idea que, bueno, esa es mi pregunta en este momento. Nada más. Sí, Beatriz. Bueno, justo quería además hacer un comentario en relación con esto que había traído Daniel, que se conecta con la pregunta que vos traes, porque esto es llamativo de la idea de esta expresión identificación con el objeto A, como si en cierto punto fuera contradictorio con el modelo, el esquema estructural para pensar la identificación que viene del seminario 9, donde está regulada por la operatoria del rasgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la idea de la identificación con el objeto A muestra un punto límite de imposibilidad de la identificación sostenida en la estructura del rasgo, que implica que el objeto quede en la dimensión de resto caído de esa operación. Yo creo que la idea de identificación con el objeto A, en el sentido en que Lacan la plantea acá, conlleva pensar que no se produce resto, por lo tanto que hay un punto de fracaso en la identificación sostenida en la estructura del rasgo. En ese sentido yo creo que se positiviza la dimensión del objeto, cuando el objeto no opera como resto. O sea, en ese punto creo que esta dimensión que traía Daniel y que recién comentaban, del A como aquello que permite conectar con la alteridad del otro, es siempre y cuando el A quede en la dimensión de resto. O sea, cuando el A se positiviza, digamos, ahí no opera el resto. Y en ese punto me parece que muestra un punto límite de la identificación con la matriz, digamos, de lo que es la identificación que viene del seminario anterior, o sea, regulada por la estructura del rasgo. Bruno, a ver si entendí. Me parece que ahí tiras una pista interesante para seguir, que es, decir identificación con el objeto A es el fracaso de la identificación. A ver si entendí bien. ¿En qué sentido? En que la identificación, perdón la palabra, lograda, sería la condición de pérdida del objeto. Para ser bien freudiano, psicología de las masas. Es la condición para perder al objeto, es la identificación. En caso de que haya alguna falla, un estorbo en la identificación, algo de ese objeto no perdido se presentifica. ¿De qué manera? De varias. El fantasma es testimonio de eso, el objeto falso A en el fantasma. El pasaje al acto, el acting out, que me olvidé decir, que quería decirlo, si ustedes ven el diagrama primero, el cuadro, de la clase 1, donde aparece la angustia abajo a la derecha, ¿se acuerdan? Donde aparece emoción, turbación, bla, 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 bla. Lo más cercano a la angustia son pasaje al acto y acting out. Quiere decir que cada vez que estamos delante, enfrente, escuchando, viendo, pasaje al acto, acting out, es la angustia que está irradiando y se están acercando a ese polo, digamos, de ese cuadro. Y es muy interesante como Lacan, en un momento de la clase 9 va
poniendo todas las emociones juntas. Va recorriendo el cuadro y no se priva de nada. Es decir, en esta situación embarazosa que hace un acting out, ¿se entiende? No es que o una cosa o la otra. Entonces yo retomaría esto que Bruno vos decías para pensarlo de este modo. Es, si la identificación, la operatoria del seminario 9, el rasgo, la función del rasgo, la exclusión del conjunto, es la condición de pérdida del objeto. Cuando hay algo en la identificación que no funciona en términos del rasgo, del significante, etc., la identificación, por eso yo decía otro uso de la palabra identificación, entonces, quedaría más en relación a la presencia de un objeto falso, objeto A, siempre falso, porque es la placenta el objeto A, el modelo no está, se la comen, la entierran, se tira. El obstetra revisa a ver si no quedó ningún pedacito en el útero y si está todo bien, chao, adelante. Entonces es algo a perder, algo a perder. Si algo no se pierde, me parece que se presentifica, o vos decías se positiviza, pero por algo en relación a la identificación. La operatoria de la identificación es significante. Ahora lo tengo más claro en mi pregunta. La operatoria de la identificación es significante. Cuando hay algo que no termina de perderse, que ocurre, la metáfora paterna es falla de la metáfora paterna, por definición, entonces me parece que hay positivización del objeto. Entonces uno puede decir, en el pasaje al acto quedó atrapado, atrapada por el A, alejado del significante en ese punto, a distancia. Totalmente. Como identificación con cierto resto de la estructura que en definitiva paradójicamente anula la dimensión del resto, o sea, porque el resto deja de funcionar como causa. Exactamente. Hacer presente el resto que no hizo posible la operación significante. Exactamente. Casi restitutivamente, estoy pensando en voz alta, ¿no? Aquí está el objeto que no se perdió, que no se pudo perder. Y vaya a saber la historia que alguien dice, yo quiero ocupar ese lugar. En realidad, dicho de esa manera, yo creo que estaría más del costado del acting out que del pasaje al acto, porque me parece que el acting out lo puede formular de esa manera ambigua. El pasaje al acto no lo formula porque implica una expulsión directamente de la escena. O sea que eso que puedo decir me parece que muestra la conexión con el objeto causa como un resto, podemos decir, que no se juega como causa del deseo, sino que se juega justamente en la dimensión de la mostración, donde pareciera que el límite entre el sujeto y el otro se vuelve difuso a partir de la demanda. Exacto. Bueno, el pasaje al acto sería la plena fusión, que no es identificación. Exactamente, el momento del pasaje al acto es el máximo de angustia, el máximo de motilidad, con la flecha hacia la motilidad, y hay ahí algo que estoy totalmente de acuerdo con Daniel, es la falla de la identificación. ¿Qué hace? Inclusive antes o después, en el seminario está el asunto del florero la banda de Moebius y la visión del doble, donde muestra esa no diferencia, ¿no? Esa fusión del sujeto o del otro al objeto. Y ahí es donde falta la falta de forma radical, digamos. Por eso aparece la angustia, me parece. Bueno, sin que esto invalide que si alguien más quiere comentar, pero podríamos aprovechar que nos quedan unos minutos para definir cómo seguimos, gente. La próxima. ¿Cuándo, por dónde y quién? ¿En qué fecha nos podemos encontrar? Si va a seguir Daniel comentando algo de la otra clase, Daniel, de la 9, o si pasamos a algo de la siguiente. Me parece que Claudio acercaba ahí alguna idea de seguir con las clases siguientes, ¿no? Digo, alterando un poco el orden de las 4 clases que habíamos seleccionado al principio. ¿Se acuerdan que eran las que donde aparecía el esquema
de la división subjetiva. Si yo no entendí mal, ahí Claudio como que daba a entender que podríamos también tomarnos un tiempo para ver algo de la clase 10, que sigue a la que va a comentar Daniel o a la que iba a comentar Daniel. En fin, primero Daniel, si vos tenés intenciones de continuar el comentario de la otra clase, la próxima. Sofía se había propuesto para la 9. Si Sofía para la 9. Ok. Había dicho, no, está acá Sofía, puede decir, no sé. Sofi, ¿era así? O la Aquí 10. estoy, aquí estoy. ¿Cómo están? Bien, pues creo que Claudio me había comentado, pero ahorita ya nos cambió un poquito, entonces no sé si pues continuamos con la 9 o la 9 y la 10 la próxima, no sé, o un pedacito, ¿no? O no sé si igual como mencionabas, Diego, no sé si Daniel quiera abarcar a lo mejor una introducción de la 9 todavía, o no sé, como ustedes me digan, yo no tengo ningún inconveniente. Claro, a lo mejor yo estoy confundido, me había quedado con la idea de que Daniel comentaba la 2 y la 9, y Sofi las dos siguientes, que ahora no recuerdo cuáles eran. Pero... Entonces está bien. Yo comento unos minutos algo de la 9 y que Sofía empiece con la 10. Yo pienso que vamos a tener tiempo. Buenísimo. Perfecto. ¿Cuándo sería? ¿El 28? Supongo que sí, ¿no? ¿Es el 4? Sábado. Cuarto sábado es 28. Cuarto sábado 28. Sí, fijemos 28 de ese. agosto. Bárbaro. Después, en todo caso, si charlando con Claudio surge alguna otra modificación de por dónde seguimos leyendo y demás, lo vamos charlando en el grupo. Pero en principio quedamos para ese sábado con breve comentario de Daniel de algo de la 9 y Sofi, vos con la 10 quizás. Les recomiendo también este libro. ¿Se ve? El de Nancy. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo se llamaba el de Calvino, Rubinstein, que recomendó? El caballero inexistente. Gracias. Es una belleza de novela. Una belleza Porque no llegué a anotar, por eso. Gracias. El caballero inexistente. Y después el de Edgar Allan Poe. El de Edgar Allan Poe, que se llama, porque es difícil. Un descenso por el Maelstrom. Maelstrom, exacto. Ok. Un descenso por el Maelstrom. Ok, gracias. Muy breve, ese creo que lo tengo, lo puedo mandar se puede mandar a Sí, Tamara por favor. Bueno, les quiero agradecer mucho que me hayan escuchado y las preguntas, las interrogaciones, siempre con buena onda, como hacemos, y me gustó. Gracias a usted y a todos. Muy buena la articulación que fueron armando con la identificación y el objeto y el significante. A mí se me aclaró un montón. Del punto de partida. Ahora se me aclaró un montón. Así que gracias. Y el silencio desde ahí, pensándolo desde ahí, ¿es ausencia de sonido o vacío de sonido? A mí me parece que tenemos que retomar esas preguntas. ¿Representa algo lo de Peirce que traía Diego? La Iflossiskite y sin recursos, y como una angustia remite a... La angustia como señal también remite al desamparo. No sé, me parece que hay varias cuestiones abiertas. Sí, y esto que usted planteaba al principio, sobre si la angustia es señal en yo, bueno, y habla de la angustia en el autoerotismo, que era lo que preguntaba al principio, ¿cómo lo pensamos? ¿Como angustia o como Philosopher's Cake, no? A seguirla entonces. Sí. Bueno, un gente, abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de. Buen fin de. Nos vemos en un mes. Chao. Cariños hasta el 28. Nos vemos como Andrés en un mes. Chao, Clary. Saludos a todos, gracias por todos, saluditos. Tenemos un ciclo reproductivo, el de conversadero. Estuvimos a full con la placenta. Fue como los 28 días. Sí, entre encuentro y encuentro.
Chao. Chau, chau.